Tecnología de potencia de fluidos, bombas, líneas y filtros. La ingeniería en la tecnología de transmisión de energía mediante fluidos involucra el estudio de toda clase de bombas. Esto involucra no solo a aquellas de los sistemas hidráulicos o a los compresores de los circuitos neumáticos, sino a diferentes tipos de bombas vistas en una gran variedad de aplicaciones. En este video se presenta un resumen con los diferentes tipos de bombas y compresores, explicando su operación, construcción, ventajas y especificaciones. También se presentan los diferentes tipos de líneas de transporte, tuberías y mangueras que son empleadas en neumática e hidráulica. Esta información les será muy beneficiosa sin importar su profesión o campo de aplicación en el que se encuentre o planee trabajar. Una bomba es un elemento diseñado para crear flujo de gas, líquido o de un semisólido. Es el corazón del sistema de transmisión de energía mediante fluidos. Estas deben estar en capacidad de operar bajo diversas condiciones, con temperaturas extremas y en ambientes muy contaminados. Las bombas generan flujo al aumentar el volumen en su entrada y disminuirlo en su salida. La baja presión generada en la entrada hace que el fluido sea inyectado por acción de la presión atmosférica. Una presión atmosférica de 14.7 psi sobre el nivel del mar hace que el líquido o el gas entren en la cámara de la bomba. El fluido es entonces llevado hacia la salida y allí se disminuye el volumen y se aumenta la presión, dando como resultado el flujo. La presión es el resultado de la resistencia al flujo. En otras palabras, debe haber una caída de presión a través de un orificio o una restricción al flujo a través de él. Esta restricción causa presión. La aguja de este manómetro indica este principio. Cuando la válvula de restricción se cierra, el flujo se detiene y la presión aumenta en la línea entre la válvula y la bomba. La presión resultante es el principio que permite realizar el trabajo en un sistema de transmisión de energía mediante fluidos. La cantidad de flujo en una bomba hidráulica es medida frecuentemente por un caudalímetro que mide el flujo en galones o litros por minuto. Este caudalímetro registra el flujo de casi 2 galones por minuto. Las bombas hidrostáticas o de desplazamiento positivo se usan generalmente en los sistemas hidráulicos industriales. Por ejemplo, una bomba de pistón utiliza un sello entre la cavidad de esta y la cubierta del pistón para producir la circulación. Una bomba de engranajes es otro tipo de surtidor de desplazamiento positivo, la cual genera flujo en un sistema hidráulico impulsando el fluido que ha sido atrapado entre los dientes de los engranajes y el cuerpo de la misma. Otro tipo de bomba hidráulica es el de aspas, la cual utiliza pequeñas aspas rotatorias en lugar de piñones con dientes para producir el flujo. Para cada tipo existen varias clasificaciones adicionales. Las de pistones pueden clasificarse según cómo se coloquen o ubiquen estos. Una bomba de pistones en línea tiene sus pistones alineados en una fila paralela al eje del cigüeñal. Una bomba radial tiene sus pistones distribuidos perpendicularmente en círculo alrededor del eje, lo que produce un modelo de bomba muy compacto. La del tipo axial tiene los pistones paralelos al eje y en cambio de un cigüeñal utiliza una placa motriz para generar el movimiento de los pistones. Una bomba eje inclinado es similar al axial, pero los pistones están siempre inclinados un cierto ángulo respecto al eje de la bomba. El espacio entre los pistones y el cuerpo de esta es mucho menor que en las de otros tipos. Un menor espacio entre el pistón y el cuerpo del cilindro previene escapes aun cuando se trabaje con presiones extremas. El corte de esta bomba en línea muestra el cigüeñal conectado al eje que mueve el pistón.
Cuando el cigüeñal gira, hace que el pistón se mueva hacia adelante y hacia atrás en el cilindro a fin de producir flujo y generar presión. Las bombas de alta presión de línea utilizan frecuentemente un cigüeñal hecho de acero o apoyado sobre el cojinete de rodamientos, lo que permite soportar altas fuerzas internas de trabajo. Las válvulas de retención se localizan en la entrada y salida de la cámara de la bomba. Las válvulas de retención solamente permiten el flujo en una sola dirección. Estas permiten el ingreso del fluido dentro de la cámara de la bomba cada vez que el pistón baja. Cuando el pistón se desliza hacia arriba, hace que la válvula de retención de entrada se cierre y la de salida se abra para que el fluido salga y alimente el sistema. Este principio se aplica tanto a las bombas de pistones como a los compresores de aire. Pueden utilizarse diferentes tipos de válvulas de retención. Una de ellas es la que se muestra en este corte. El resorte mantiene la válvula en una posición normalmente cerrada. Cuando el pistón se mueve, la presión se concentra en la válvula de salida, la cual supera la tensión del resorte. Se abre y permite la salida del fluido. Esta bomba de pistón de doble acción utiliza 4 válvulas de retención para aumentar la eficiencia. 2 de las válvulas dirigen circulación dentro de la bomba. Las otras 2 dirigen el flujo hacia afuera. Dado que se emplean ambos movimientos del pistón, este montaje trabaja eficientemente en diferentes tipos de aplicaciones. Aquí se tiene el corte de una bomba de pistón axial de desplazamiento variable. Una placa motriz puede ser ajustada para variar el desplazamiento de los pistones. Cuando la placa motriz está recta, no se tiene ninguna salida. Sin embargo, cuando ésta se mueve un determinado ángulo mediante la acción de un pequeño pistón hidráulico, el bloque de pistones gira y se generan el flujo y la presión requeridos en el sistema. El ángulo de la placa puede ser cambiado para cumplir con diversas demandas de presión y flujo. Este corte muestra una bomba de eje inclinado. Esta es similar a la del tipo axial. This cutaway shows the bent axis piston pump, which is similar to the axial pump. En este corte se muestra el funcionamiento de una bomba de pistón radial. El movimiento del eje principal causa la acción de cada uno de los pistones localizados alrededor del eje. Frecuentemente se utilizan motores eléctricos para el funcionamiento de las unidades hidráulicas. La potencia del motor se escoge dependiendo de la fuerza de la bomba y se especifica en caballos de fuerza. En la industria, las aplicaciones de gran tamaño utilizan comúnmente motores de más de 240 caballos de fuerza. En algunas aplicaciones de poca demanda, los motores pequeños serán suficientes para generar el flujo y la presión necesarios. Las bombas de transferencia de pistón sencillo utilizan con frecuencia un motor conectado a la línea de aire, generando movimiento directo en el pistón de esta. Un actuador operado generalmente por aire empuja el pistón hacia arriba y hacia abajo para producir flujo. Las aplicaciones de alta presión emplean un elemento denominado intensificador para aumentar la presión del fluido a niveles de hasta 50.000 psi. Estas configuraciones permiten incluso cortar sobre diferentes tipos de materiales de modo rápido y eficiente. En un gran pistón central se acumula la presión hidráulica que opera pistones de diámetro pequeño. Se tiene una presión de 2.700 libras para controlar el pistón en el cilindro de baja presión. Este movimiento causa un ciclo de desplazamiento hacia adelante y hacia atrás para las 2 presiones altas de cilindro. En las máquinas de corte hidráulico, un desplazamiento del cilindro deja pasar agua y aumenta la presión en la línea hasta 50.000 psi. Las bombas de engranaje se utilizan comúnmente en los sistemas hidráulicos y pueden tolerar ciertas cantidades de suciedad. Adicionalmente, no son muy costosas. Esta es una bomba de engranajes externa porque los dientes de los engranajes están localizados en la parte exterior de los piñones. Los piñones en una bomba de engranajes están hechos de acero, al igual que la cubierta de la misma. Casi todas las bombas de este tipo son reversibles y pueden bombear en cualquier dirección según el sentido de giro de los piñones. Cuando los piñones están rotando en esta dirección, la salida estará en la parte superior del cuerpo del surtidor.
Gear pumps are sometimes Algunos tipos de bomba utilizan un dispositivo adicional denominado supercarga. Esto quiere decir que emplean una pequeña bomba de piñones para alimentar fluido hidráulico a una mayor presión, generando una bomba de supercarga en dos estados. Además de la bomba de piñones externos, existen otros diseños de bombas de engranajes. Una de ellas es la de engranajes internos que posee solo un piñón dentro de ella. El piñón interior conduce al piñón exterior. El aceite fluye a través de los piñones para producir presión a la salida. Similar a la bomba de piñones externo, la rotativa de piñones puede utilizar dientes curvos en cambio de dientes cuadrados. En la bomba rotativa la circulación se produce con el cambio continuo de cavidades dentro de la cámara de la misma. Flow is produced by the changing size of the cavity between the gear rotor teeth. Here is an external rotor pump or motor. Aquí se tiene una bomba rotativa externa con tres grandes alabes circulares que pueden girar en cualquier dirección. Las bombas de tipo tornillo se utilizan comúnmente para mover cualquier tipo de fluido de alta densidad. Se requiere de un fuerte empaque para sellar el espacio entre el cigüeñal y el cuerpo y poder prevenir así fugas y escapes. This is a fixed volume, unbalanced vane pump. Esta es una bomba con aspas de volumen fijo desbalanceada. Desbalanceada significa que las fuerzas de entrada y salida están situadas en los lados opuestos de la bomba. Esto causa grandes cargas en los rodamientos. Por esta razón, las bombas de anillo balanceadas son más deseables. Esta utiliza un anillo elíptico que permite situar fuerzas en los dos lados, dentro y fuera de ella. A variable displacement vane pump has a rotor, shown in red. El desplazamiento en la bomba de aspas está dado por un rotor que se muestra en color rojo. La posición del rotor es la que determina el flujo. En esta posición la cantidad de presión es exactamente igual en la parte superior e inferior de la bomba. Si movemos el rotor hacia abajo, la presión varía. La circulación en la base se reduce casi a cero y en la parte superior el flujo puede incrementarse a varios galones por minuto. Esta es una forma de controlar los valores de salida. Una bomba de compensación de presión utiliza varias características de realimentación para mantener automáticamente el flujo y la presión a la salida. A pressure compensated pump uses the variable displacement feature and pressure feedback to maintain pump output automatically. This pump has a screw which can be turned. Esta utiliza un tornillo que se puede girar para ajustar la tensión de un resorte y variar así la presión de salida. Esta bomba de aspas emplea un pequeño pistón de control para activar el rotor y para compensar automáticamente la presión. Una tuerca de ajuste en un extremo se utiliza para controlar y ajustar la presión. Estos son los símbolos de bombas de desplazamiento fijo. El símbolo de la izquierda es el de una bomba de desplazamiento fijo no reversible. El otro es para una de desplazamiento fijo reversible. El símbolo de una bomba atravesada con una flecha larga indica desplazamiento variable, y la flecha pequeña al interior de la misma significa que la válvula está compensada en presión. Una unidad hidráulica incluye típicamente motor, acumulador, bomba, intercambiador de calor, termostato, tanque de reserva y otros componentes que se necesitan para proveer de aceite al sistema hidráulico. Las unidades hidráulicas pueden variar en sus tamaños dependiendo de las aplicaciones. Pueden ser desde muy pequeñas hasta muy grandes. La bomba de fuelle es la menos común entre los diferentes tipos de bombas. Utiliza fuelles flexibles para generar flujo. Se tiene un cigüeñal que rota sobre el eje. Este movimiento de rotación se emplea para extender y encoger el fuelle. Las válvulas de restricción de entrada y salida envían flujo directo a la bomba. Las bombas de fuelle son muy utilizadas en la industria de químicos. Una bomba de diafragma tiene membranas flexibles, cambiantes e intermitentes. There are two diaphragm chambers and two flexible diaphragms. They are clamped. Posee dos cámaras y dos diafragmas flexibles. Está armada en forma de emparedado y en la mitad está conectada por un eje. Como resultado, los diafragmas se mueven simultáneamente en cada ciclo de bombeo paralelo cuando se efectúa su operación. Las partes exteriores están conectadas con válvulas de retención de entrada y salida y también pueden estar atornilladas en los dos lados, dependiendo de la naturaleza de la bomba. Las secciones de salida están conectadas a un diversificador para enviar en una sola salida. The inlet suction valves are connected through a manifold to a common inlet. The discharge check valves are connected to a common discharge outlet.
La distribución de la válvula controla automáticamente la presión que sale de la cámara. Simultáneamente, a un lado de la cámara entra aire que viene desde la otra cámara y se devuelve, haciendo que cuando el pistón cambie se observe una descarga. Esto ocasiona una succión de golpe que al finalizar envía aire automáticamente a los diafragmas, continuando así la acción de bombeo. Observe que el líquido que viene dentro de la bomba únicamente hace contacto con el diversificador y la cámara exterior. El diafragma es solamente una membrana que separa el aire comprimido del material que se está bombeando. Este diseño le da a la bomba muchas aplicaciones y características únicas. Obteniendo infinidad de usos simplemente controlando y ajustando la válvula externa de aire. La bomba se puede extender a su máxima capacidad sin necesidad de comprar equipos muy caros. Puede bombear desde jugos de frutas hasta cualquier otro tipo de soluciones sépticas porque el diafragma puede aislar los componentes de bombeo del medio actuador. Igualmente puede mover materiales poco comunes como pinturas y otros fluidos con gran cantidad de partículas suspendidas. Una bomba de diafragma también puede bombear materiales con diferentes viscosidades, desde materiales poco densos hasta materiales muy espesos, como este. Varios tipos de diafragma se pueden instalar de modo que pueden tener características ideales de funcionamiento y ser compatibles con los materiales que se están bombeando. Aparte de los diseños de bombas operadas por aire, las bombas de diafragma pueden utilizar fuentes de movimiento hidráulico o eléctrico. En este corte se muestra un cigüeñal de tornillo ajustado con pistones. Los pistones están colocados a cada lado de la bomba y tienen golpes alternativos. As the system displaces fluid in the drive chamber, the dynamically balanced diaphragm is flexed on discharge and suction strokes. Las cámaras gemelas alternativamente se mueven con la rotación del ciclo del eje y esto se traduce en una salida de flujo continua. Las bombas hidrodinámicas también pueden clasificarse en centrífugas, dinámicas, cinéticas o con desplazamiento no positivo. Producen flujo al crear impacto de todas las moléculas de un fluido medio y dándoles vueltas dentro del cuerpo de ellas. Los impulsores pueden ser de cara cerrada, medio cerrada o de cara abierta. El de cara cerrada es el más eficiente y comúnmente se utiliza para líquidos puros. El impulsor de cara abierta puede mover fluidos con una gran cantidad de sólidos suspendidos dentro del fluido. La bomba centrífuga produce flujo continuo y estable con baja presión y alto volumen. Estas producen una presión menor a 120 psi, pero pueden generar flujos considerablemente altos. Durante su funcionamiento se alimenta el fluido cerca del centro del impulsor. Las aspas del impulsor emplean fuerza centrífuga para sacar el líquido creando flujo fuera del cuerpo de esta. Las bombas hidrodinámicas vienen en diferentes tamaños y clases para cumplir con cualquier necesidad para mover un líquido de un lugar a otro. Esta es una bomba centrífuga sumergible. El motor y los elementos electrónicos están colocados dentro del cuerpo en un encerramiento a prueba de agua, de forma que pueda ser sumergido para remover aguas de sótanos, pozos y otros lugares cerrados. Recuerde que las bombas hidrodinámicas no se pueden utilizar con sistemas hidráulicos industriales, porque no son de desplazamiento positivo. Las especificaciones de las bombas incluyen presión, constituye la presión desarrollada por la bomba en su salida. Es la presión máxima a la que ésta podrá trabajar sin fallar. El desplazamiento de la bomba es la cantidad de fluido movido por cada revolución. Es un indicador de su tamaño. Los galones por minuto con su abreviación, GPM, son similares a la clasificación del desplazamiento, pero se diferencian por la velocidad específica y la presión. La eficiencia volumétrica es la salida de la bomba dividida por el valor teórico a la salida. Este valor se le da realmente cuando está funcionando el sistema. Este hecho toma en cuenta cualquier escape dentro del sistema.
Los compresores de aire alimentan los sistemas neumáticos y generan el aire o gas necesarios para los sistemas. Básicamente, los compresores están compuestos de tres grandes componentes: motor de conducción, la bomba y un tanque de aire grande. Otros componentes se utilizan para incrementar la independencia y la seguridad del compresor. Una correa de conducción conecta el motor a la bomba. Los motores mono y trifásicos se pueden emplear en los compresores para manejar la bomba. La bomba en las pequeñas unidades casi siempre es un compresor de un solo pistón, capaz de producir una presión alrededor de 90 a 120 psi. Una válvula de alivio de presión se emplea para liberar presión del tanque a cierto nivel programado con el fin de prevenir sobrepresión, pues puede ser un problema de seguridad. Esta bomba de aire y compresión normalmente utiliza válvulas semicilíndricas que se pueden doblar, abrir, cerrar y que cambian con la presión a medida que se mueve el pistón hacia arriba y hacia abajo. El respirador previene que la presión aumente demasiado, lo cual podría dañar los sellos de aire. También se puede cambiar el aceite periódicamente para asegurar varias horas de uso. El tanque de aire está hecho con una lámina gruesa de acero para que éste pueda contener grandes cantidades de energía y aire comprimido. Dado que la humedad tiende a acumularse en el tanque, se puede instalar una válvula de drenaje en la base del tanque. Periódicamente se debe abrir para limpiarlo y para prevenir la corrosión y la contaminación debida al agua del sistema. Casi todos los compresores medianos y pequeños utilizan bombas de pistón. Sin embargo, en aplicaciones industriales se pueden utilizar bombas rotativas. Estas son capaces de mover grandes cantidades y volúmenes de aire. Los principios de funcionamiento de estas son muy similares a las de las bombas de líquidos que se habían discutido anteriormente en este video. Los compresores de aire tienen varias especificaciones. La presión es el valor de presión máximo en el que pueden operar la bomba y sus componentes. Dicho valor está dado PSI o en unidades del sistema métrico. La especificación en metros cúbicos por minuto nos da la máxima cantidad de aire que puede moverse con ninguna o poca resistencia. La capacidad del tanque nos da el valor de la capacidad del tanque en galones. Un tanque grande provee mayor reserva de aire. Los caballos de fuerza es normalmente el valor de potencia del motor. El regulador de presión se coloca para controlar la presión en un sistema neumático. La presión de la línea se puede subir o bajar girando una perilla en el regulador de presión. Un caudalímetro se utiliza para mirar el volumen de aire que va por la línea o por un componente. Se mide en pies cúbicos por minuto o en litros cúbicos. Las bombas de vacío son similares a los compresores de aire, pero estas evacúan o tratan de remover el aire u otra clase de gases de una cámara de encerramiento. Estos pueden ser pequeños y portátiles, pero también pueden ser enormes. El vacío se mide en pulgadas de mercurio o kilopascal. No importa qué tan grandes sean estas bombas de vacío. Las líneas, las uniones, los filtros y las mangueras deben proveer y dar transporte limpio de aire o fluido a los equipos que se van a utilizar. Esto puede aplicarse para todos los sistemas neumáticos, hidráulicos y otros sistemas que se encuentran dentro del medio que tengan que ver con el sistema de transmisión de energía mediante fluidos. Para transferir cualquier líquido o gas, casi todos los sistemas utilizan líneas rígidas metálicas o mangueras flexibles de caucho sintético, diversos tipos de uniones y algunas veces diversificadores para conectar diferentes componentes a cualquier tipo de elemento de presión. Las mangueras hidráulicas normalmente tienen terminales metálicos con uniones. Las mangueras de alta presión se utilizan para aplicaciones en las que las vibraciones fuertes pueden dañar las tuberías de metal. Estas se clasifican según su compatibilidad de flujo, rangos de temperatura y según la presión máxima que pueden soportar.
Para presiones muy altas, las líneas y las mangueras generalmente están cubiertas con una capa metálica. Esto ayuda a evitar cualquier escape que pueda causar grandes daños. Las líneas metálicas son el tipo más común para instalar las tuberías y transmitir la presión del sistema en aplicaciones donde no hay movimiento o vibración. Las uniones son unos componentes muy importantes. Con uniones comprimibles como estas, las partes se comprimen lo suficiente para evitar cualquier escape. En los acoples con anillos de reborde se requiere un sello o empaquetadura entre los anillos. Muchos sistemas hidráulicos utilizan tubos con rosca. Se cortan secciones de longitud adecuada y entonces se elabora la rosca en los extremos del tubo. Con los tubos de rosca es importante utilizar sellos en las roscas para prevenir escapes. Los trabajadores normalmente utilizan cinta de teflón u otro sellante en pequeños tubos. En la industria pueden encontrarse otros tipos de uniones, como esta unión rotativa sin empaques. Esta unión puede transferir presión de aire dentro de un componente que gire. Los filtros y coladores también juegan un papel fundamental en la industria de transmisión de energía mediante fluidos, porque estos previenen que algunas partículas en el aire causen daños en las bombas y en otros componentes como las válvulas y los actuadores. En un circuito hidráulico típico, el colador de succión se coloca en el tanque de reserva. El colador es un tipo especial de filtro. Si el colador tiene menos de 40 micras, la unidad será clasificada como filtro. Los elementos del filtro están construidos con materiales porosos. Generalmente están compuestos de una mezcla de papel, plástico o fibras vegetales unidas con un agente adhesivo. Los sistemas neumáticos utilizan filtros y los separadores para limpiar el aire que circula dentro del sistema. Un separador se utiliza algunas veces para remover humedad y contaminaciones de aceite. El filtro remueve suciedad y otros elementos sólidos en el aceite. Como experimento vamos a soplar aire en un espejo con una pistola de aire sin ningún separador. Como usted puede ver, los depósitos de aceite están sobre el espejo. Esta contaminación arruinará cualquier trabajo de pintura o los elementos de fabricación. Con un separador o filtro al final del tubo que está unido a la cabeza de la pistola, mire cómo el aire que llega al espejo está completamente limpio. Los intercambiadores de calor se utilizan para remover calor excesivo del aceite en los sistemas hidráulicos o del aire en los sistemas neumáticos. El fluido pasa por un intercambiador de calor, porque en áreas delgadas el calor es transferido más fácilmente fuera del sistema y hacia la atmósfera.